estamos honrando la presencia del Espíritu Santo, porque ciertamente el Señor ascendió a su trono de gloria, pero dejó con nosotros un gran consolador, que es el que nos conduciría a toda verdad. Él no nos dejaría a nuestra suerte, sino dejaría con nosotros a alguien que estuviera recordándonos el camino a seguir, redarguyendo nuestro corazón, dándonos esperanza, mostrándonos sus palabras, enseñándonos la verdad y la vida. El Espíritu Santo descendió a la tierra para conducirnos a darle alabanza a nuestro Dios. Hoy nosotros debemos invocar su nombre. Cada vez que nos dirigimos a nuestro Dios en oración, decir: Señor, te ruego que tu Espíritu Santo me conduzca todos los días hacia tu conocimiento, a entender tus propósitos, a entender tus caminos. Pero para ello es necesario que abramos nuestro corazón, que rindamos todo aquello que nos pesa, todo aquello que nos duele, y dejemos que Él revele cuál es el plan para cada uno de nosotros. Hoy vamos a decir a través de una oración: Señor, fluye en mí, quita de mí lo que me estorba, quita de mí lo que me está llevando a otro lado que no te da gloria. Solo quiero bendecir tu nombre, Señor Jesús. Te alabo y te bendigo, porque eres bueno y tu Espíritu Santo ha estado con nosotros desde el principio. Cuando tú subiste, lo dejaste para conducirnos, y ahí ha estado. Tal vez en silencio porque no lo hemos dejado actuar, tal vez esperando a que le demos oportunidad a que Él se manifieste, pero ahí ha estado con nosotros. Gracias, Jesús. Hoy te pedimos que fluya tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo sea el que nos conduzca, que tu Espíritu Santo sea el que hoy nos lleve y nos ministre. Hoy desde tu casa, en compañía de tu familia, en compañía de quien está contigo, invoquen el nombre de Dios y dejen que el Espíritu Santo tome el control. Sí, Señor. Bendecimos esta fiesta.
creían en Cristo y se reunían para orar, para alabar a Dios, para platicar de las enseñanzas de su maestro. Esos eran los inicios de la iglesia. La palabra de Dios dice que estando todos unánimes juntos, orando fervorosamente delante de la presencia de Dios, sintieron el fuego del Espíritu Santo que se manifestaba en ellos. Y fueron llenos sus corazones y empezaron a hablar en otras lenguas. Empezaron a ver la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Hoy, en nuestra casa, eso es lo que deberíamos buscar. Que Dios descienda en nuestra vida y traiga consigo sus dones. Que nos llene de su Espíritu Santo y que podamos sentir la frescura de su presencia. Que podamos sentir la llenura de Él. Porque cuando buscamos el nombre de Dios con todo nuestro corazón, el Señor empieza a abrir las puertas que necesitamos para continuar nuestro camino. Hoy ese es nuestro anhelo. Hoy esa es nuestra esperanza, que buscando, invocando el nombre de Dios, el Señor se manifieste y traiga consigo sus bendiciones. Hoy, Señor, te decimos, tu fuego caiga hoy, tu fuego caiga hoy. Buscamos a veces respuesta para lo que está pasando, la situación, la respuesta siempre va a estar pegada a Dios. La respuesta siempre la vamos a encontrar bajo el abrigo de nuestro Señor y Salvador. Porque la palabra de Dios nos dice que Él es soberano, tiene el control de todas las cosas, el control de cualquier situación. Y nada ha pasado que Él no tenga conocimiento o que Él no lo haya conocido de mucho antes. Pero a veces es necesario que nosotros caminemos por esa sendera para hacernos crecer, para que podamos aprender, para que podamos entender que solo Él tiene el control de las cosas. Amén. Hoy vamos a decirle, Señor, anhelo conocerte, estar cerca de ti. Aunque yo sé que muchas veces te he fallado, pero tu presencia no se ha alejado. Podemos decir, Señor, tal vez tu presencia descuidé, pero tu fuego del Espíritu Santo pueda aún avivar y darle vida a unos huesos secos. El Señor puede
propósito donde ya no hay esperanza. El Señor puede poner paz donde hay angustia, porque Él tiene el control. Hoy vamos a invocar su nombre y decir: Señor, aquí estoy, quiero conocerte. ¿Qué más puedo ofrecerte, Señor, mi corazón? Tú toma el control de todas las cosas y manifiéstate como hayas planeado, porque tus propósitos son desde antes de nuestro nacimiento. Siempre
le decimos a tu Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu, ven. Purifica, Señor, nuestras vidas. Y llénanos de tu presencia. Ven, Espíritu Santo, e inúndanos de tu poder. Ven, Espíritu Santo, a tomar el control de nuestra vida. Queremos, Señor, que no haya traba para el fluir de tu Espíritu Santo. Purifícanos, límpianos, para que podamos ser agradables delante de ti. No queremos que haya nada que pueda impedir que tu Espíritu Santo nos muestre, nos revele lo que ha preparado para nosotros. Oh Dios, solo podemos decirte, ven, Espíritu Santo, ven, Señor, con tu preciosa unción. Ven, ven esta hora. pasa a esta generación en la cual nos encontramos. Hoy la gente ya no anhela el Espíritu Santo.
Porque el mundo está tan descompuesto, perdido entre ideologías, filosofías, doctrinas de hombres, porque ya no buscan al Espíritu Santo que les revele el camino. Hoy la gente prefiere lo fácil, lo placentero, lo que les dé gusto. No piensan en la eternidad, que es el diseño original de nuestro espíritu. Y aceptan de manos del diablo los placeres, creyendo que eso le dará propósito a su vida. Sin embargo, el único propósito que vale la pena perseguir es el propósito eterno, el propósito de Dios, porque solo Él nos asegura un bien. Él nos asegura una eternidad derecha. Es nuestra tarea como hijos de Dios mostrarle a esas personas que aún están a tiempo de cambiar su vida, que aún están a tiempo de buscar al Espíritu Santo, que aún están a tiempo de obtener salvación. No pasemos a la ligera los tiempos y aprovechemos las señales que el Señor nos da para tomar con mayor pasión la comisión que Él nos ha dado, que es predicar el Evangelio. Hoy vamos a decirle: Dios, manda la lluvia a esta generación, derrama de tu Espíritu, porque solo tu Espíritu Santo los conducirá a toda verdad. Envía hoy tu fuego.
ciertamente no podemos estar unidos en el santuario de Dios, pero donde hay disposición en el corazón para levantar su nombre en alto, ahí se derrama la unción de Dios. Donde uno le abre la puerta y el Señor entra y mora en él. A veces extrañamos más la compañía de los hermanos que la compañía del Espíritu Santo. A veces extrañamos más la compañía los unos con los otros que verdaderamente la compañía de Dios en nosotros. Hoy no importa si estamos reunidos en su casa o si estamos en compañía de nuestra familia en el comedor. Si nosotros tenemos disposición de bendecir y de buscar el nombre de Dios, ahí el Señor derrama sus bendiciones desde los cielos. Porque donde tengamos nosotros el deseo de alabarlo, el Señor se manifiesta. Amén. Hoy podemos decir, hay una unción. Ahí donde usted está, ahí donde se encuentra, ahí hay una unción de parte de Dios. Ahí hay una unción de parte de Dios. Usted lo busca con todo su corazón y puede decir, está cayendo sobre mí. Hay una unción que cae en mi vida. Hay una unción que es derramada sobre mí. Créalo, tómela y bendiga el nombre de Dios por su infinito amor. Hay una
por último, antes de recibir el mensaje de Dios a nuestros corazones, quisiera que ocupara esta alabanza como una oración y que le dijera: Espíritu de Dios, lléname con tu presencia, lléname con todo, porque ciertamente nosotros somos hombres, y como hombres débiles, porque somos sacudidos por las circunstancias, porque somos sacudidos por los conflictos, porque nuestra mente puede divagar y pensar y hacerse un lío. Pero cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos llene, empezamos a pensar con la mente de Cristo y empezamos a desenredar esa madeja de pensamientos que nos atormentan y empezamos a darle la gloria a Él. Dice la palabra de Dios que el rey David, cuando se sentía atormentado, abatido y empezaba a pensar tantas cosas que lo llevaban a entristecerse, empezaba a recordar las bondades de Dios y su misericordia, y de a poco venía el gozo en su espíritu y su semblante cambiaba y terminaba alabando a Dios, porque empezaba a pensar como Dios. Deje de pensar como hombre y empieza a pensar como Dios. Deje que el Espíritu Santo le llene y Él le conducirá a toda verdad. Él le conducirá a lo que es necesario saber. Él le conducirá a lo que es necesario conocer. Solo llénese de Dios y deje que el Señor lo llene. Ocupe este coro para decir: Señor, sí, lléname con tu presencia, lléname con tu amor, porque donde hay tu amor no hay lugar
renunciar a nosotros mismos, dejar que seas tú, Señor, que crezca en nosotros. Oh Dios, que tu presencia sea la que nos por los siglos de los siglos. Dios Todopoderoso. Amén. Dios les bendiga. Hermanos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es una bendición el que podamos estar juntos a través de este medio y teniendo una gran celebración como la de este día. Hoy celebramos el día de Pentecostés, una celebración que todos los cristianos en el mundo recordamos. Cuando llegó el Espíritu Santo a nosotros, llegó a esta tierra el Espíritu Santo. Y cómo no celebrarlo y cómo no recordar ese día. Hoy vamos a orar a Dios para que esta palabra sea una palabra de bendición para nuestra vida, sea una palabra que la atesoremos en nuestro corazón y la pongamos en práctica. Así es que oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, te damos alabanza y te damos adoración. Bendecimos tu nombre y te damos la gloria, la honra y el honor que solo tú mereces. Invocamos tu nombre, Espíritu Santo, invocamos tu presencia. Anhelamos, Espíritu Santo, que tú vengas a cada uno de nosotros, que tú vengas a tu iglesia universal en este día de una manera sobrenatural. Que en este día podamos alabarte, adorarte y reconocer que tú eres, Señor, el que sostiene a tu iglesia. Espíritu Santo, ven sobre nuestra vida, ven sobre la iglesia Centro Familiar Emanuel, y que en esta hora, Señor, seas tú hablando y ministrando a nosotros en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice en Efesios capítulo 5, verso número 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, cuando hablamos de un acontecimiento tan importante para todos los cristianos en el mundo, estamos hablando de ese día de Pentecostés. Estamos hablando de ese día donde todos estaban unánimes, estaban juntos. Y para poder conocer un poquito el día de Pentecostés, yo quiero hablarles acerca de la fiesta de Shavuot, que es la fiesta para los judíos, ¿sí? Para nosotros es la fiesta de Pentecostés, es la celebración de Pentecostés. Y Shavuot es una de las 3 festividades judías más importantes, donde, tenemos primeramente Pesach, segundo está Shavuot y tercero la fiesta de Sukkot. Son las 3 festividades más grandes de los judíos hasta el día de hoy. Y hay datos importantes que debemos de conocer. Primeramente, Shavuot es una palabra hebrea que significa semanas, debido a las 7 semanas en las que el pueblo judío se preparó para recibir la Torá. Esta fiesta se celebra normalmente en los días en el 5 y 6 de junio. En este año de gracia 2020 para nosotros, que es un año diferente al año judío, ¿sí? Allá están celebrando el año 5778. Para ellos se celebró entre el 28 y el 30 de mayo de este año. La Biblia nos habla acerca de las fiestas
solemnes que había que celebrarle al Señor. Y la fiesta de Shavuot celebra el momento de la entrega de la Torá, aquella entrega que fundó los preceptos del pueblo judío en el monte Sinaí. También es importante saber que es cuando se termina el conteo de los días de Omer, aquel conteo que inició en Pesach y que simboliza la preparación del pueblo judío para recibir la Torá. Si nosotros contamos desde Semana Santa a la fecha, han transcurrido 7 semanas más un día. Estamos hablando de 50 días, que es lo que significa Pentecostés. Se dice que los hebreos intentaron mantenerse despiertos y no lo lograron. Y entonces Moisés tuvo él que despertarlos, y el día de hoy ellos, la primera noche de celebración de esta festividad, se mantienen despiertos toda la noche leyendo la Torá. El día de hoy se lee el libro de Ruth como un ejemplo a seguir para todas las generaciones. También recuerdan al rey David, ya que él nació y murió en una fiesta de Shavuot. Es importante que sepamos que en esta fiesta las familias llevan una ofrenda de frutas y cereales. En estos días de celebración, ellos solamente ingieren comidas lácteas. En esta fiesta, tiene varios nombres la celebración de Shavuot. Número 1, celebran la entrega de la Torá a Moisés en el monte Sinaí. Celebran la fiesta de las semanas y celebran la fiesta de la cosecha. Hoy en día acuden todas las familias judías al Muro de los Lamentos, recordando a los antepasados hebreos que acudían al templo sagrado. La pregunta es, ¿qué es para nosotros Pentecostés? ¿Qué es para nosotros esta celebración? ¿Qué significa para ti recordar que el Espíritu Santo un día vino a esta tierra y vino para quedarse con nosotros hasta el día de hoy? Pentecostés es una festividad de carácter religioso que se celebra, sí, todos los cristianos en el mundo lo celebran y reconocen a esta fiesta como la celebración de la llegada del Espíritu Santo, de acuerdo a lo que nos dice Hechos capítulo 2, donde nos habla acerca de cuándo llegó el Espíritu Santo y que estaban todos reunidos en aquel lugar. Dice Hechos capítulo 2, verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo? Pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África,
más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. La palabra de Dios, ella nos muestra todo lo que aconteció ese día que descendió el Espíritu Santo a esa primera iglesia, a esa iglesia que estaba allí en Jerusalén, que estaban todos juntos, que estaban unánimes. Esa iglesia primitiva, esa iglesia donde nacieron los primeros cristianos. Y la palabra de Dios nos dice lo que sucedió ese día. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Y yo creo que tú y yo conocemos esos de repente de Dios. Y de repente algo sucede en la vida de la iglesia. Y de repente algo sucede en tu vida y en mi vida. Y de repente el Señor nos sorprende con todas aquellas cosas sobrenaturales que Él quiere revelarnos, que Él quiere darnos. Y es maravilloso que el Espíritu Santo, desde el día que llegó hasta este día, está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. El Señor Jesucristo nos dijo que Él estaría todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo está con nosotros. Está, hermanos, de una manera hermosa en nuestra vida. Nosotros tenemos que saber que el Espíritu Santo es el dueño de la iglesia. El Espíritu Santo es el pastor de la iglesia. El Espíritu Santo es el que guía la iglesia. El Espíritu Santo es el que sostiene la iglesia. El Espíritu Santo es el que está el día de hoy en tu corazón y en mi corazón. El Espíritu Santo, hermanos, es la promesa cumplida del Señor Jesucristo en nosotros. Él nos dijo que el Espíritu Santo estaría en nosotros y estaría con nosotros. Así es que yo creo que el Espíritu Santo el día de hoy está con nosotros. Está con todos los seres humanos. Pero vive en los creyentes, vive en el pueblo de Dios, vive en aquel que le ha recibido, porque desde ese momento que tú recibiste a Jesús, que yo recibí a Jesús, desde ese preciso momento fuimos sellados con su Espíritu Santo. Así nos dice Efesios capítulo 1, verso número 13. Y dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ese sello que el Espíritu Santo puso en tu vida y puso en la mía, ese sello significa apartado para Dios, apartado para el Señor. Y desde ese momento el Espíritu Santo viene a vivir, viene a morar, viene a habitar en ti. Y podemos ver que aquí, en forma como de una escalera, el primer paso es el haber sido sellados con el Espíritu Santo. Pero después nos dice la palabra de Dios,
Cuando Juan bautizaba, cuando Juan estaba bautizando en el río Jordán, él bautizaba para arrepentimiento, él bautizaba en agua, pero él pudo decir que detrás de él venía otro que nos bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Entonces, la palabra del Señor nos dice, es Marcos capítulo número 2, verso número 22. Perdón, es Marcos capítulo 1, verso número 8. Dice, yo la verdad os bautizo con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Es Jesucristo el que viene a bautizarnos. Es Jesucristo el que viene a sumergirnos, porque eso significa la palabra bautizo. Él viene a sumergirnos en ese Espíritu precioso. Él viene a bautizarnos. El Señor Jesucristo anhela que todos los cristianos estemos bautizados con ese Espíritu Santo y fuego. Y después de que hemos sido bautizados, entonces entramos en esa llenura del Espíritu Santo, de la cual vamos a hablar el día de hoy, y que nos dice Efesios capítulo 5. Todo el capítulo 5 de Efesios nos habla acerca de lo importante que es para los hijos de Dios el ser llenos con el Espíritu Santo. Y dice el versículo número 8, que es nuestra base bíblica: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. La indicación del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso no es una opción, no es solamente una recomendación, sino que es un mandato: sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Y también tenemos que darnos cuenta, hermano, que tal vez usted alguna vez ha dicho: me gustaría estar lleno del Espíritu Santo, quizá debo llenarme del Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué? Ahora yo le puedo decir que estar lleno del Espíritu Santo, de eso vamos a hablar el día de hoy, porque ¿sabe una cosa? Si la iglesia estuviera llena del Espíritu Santo, otra sería la realidad de ella en el mundo entero. La mayoría de los problemas que hoy tenemos, que hoy enfrentamos, la gran mayoría de los cristianos en el mundo, los vivimos, hermanos, por no estar llenos del Espíritu Santo. Así es que hoy queremos saber, hermano, cómo nos vamos a llenar del Espíritu Santo. Y este capítulo 5 de Efesios nos dice la realidad de nuestra vida. Y desde el verso número 1 podemos ver que dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Allí empieza, hermanos, allí empieza el que tú y yo reconozcamos que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Porque una vida llena del Espíritu Santo es una vida llena de bendición. Es una vida, hermano, que tú y yo le entregaremos y le rendiremos cuentas a Dios si no hemos vivido una vida llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros y está en nosotros. Así es que Él está presto en el momento que tú lo llamas, en el momento en que tú lo invocas, en el momento en que tú lo anhelas, en el momento en que tú le dices: Espíritu Santo, en la mañana, cuando tú y yo nos levantamos: Espíritu Santo, buenos días. El rey David podía decir: despierto y aún estás conmigo. Es maravilloso, hermanos, cuando podemos darnos cuenta que el Espíritu Santo anhela, nos anhela celosamente. Él desea, hermanos, que así como el respirar, anhelemos su presencia. Y ya ni se diga el estar llenos
Porque sabe, cuando nosotros vemos en este capítulo 5 que tenemos a lo mejor primeramente que ser imitadores de Dios, así como lo dice el verso número 1, debemos ser imitadores de Dios. El que imita a Dios, hermano, es el que va a estar lleno del Espíritu Santo. El que imita a Dios, el que anhela la presencia de Dios, el que camina en la voluntad de Dios, el que camina en obediencia a Dios, ese es el que está lleno. Y dice el verso número 2, y andad en amor. Así es que el requisito número 2 para estar llenos es andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. El amor de Dios se manifiesta, hermano, todos los días cuando tú y yo estamos anhelando amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, así como nos lo ha dicho la palabra. Sí, este es el primer mandamiento: amar al Señor con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, con toda el alma, con todo lo que somos. Y el segundo mandamiento es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces son los requisitos que tenemos nosotros que llenar, hermano, para estar llenos del Espíritu Santo. Andar en amor. Y dice el verso número 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre nosotros. Son las cosas que contristan al Espíritu Santo, son las cosas que tenemos que eliminar de nosotros, son las cosas que tenemos que quitar de nuestra vida. Dice como conviene a santos, como conviene a santos. Es que nosotros tenemos que quitar todo aquello que es inmundo, todo aquello que no agrada al Señor. Y dice el verso número 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. El Espíritu Santo, hermanos, lo contristamos porque Él es una persona, no es una fuerza activa, no es una energía, Él es una persona. Y esa persona, sí, cuando nosotros hablamos palabras deshonestas, cuando nosotros estamos andando en necedades, cuando nosotros andamos en truanerías que no convienen, hermanos, necesitamos darnos cuenta que todo eso contrista al Espíritu Santo. Lo contrista, así es que lo debemos quitar de nosotros. Pero sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo. El Señor nos dice que nos mantengamos alejados de todo esto. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces todo esto, hermano, es un estorbo para ser llenos del Espíritu Santo. Nadie os engañe con palabras vanas. ¿Qué es lo que nosotros estamos oyendo? ¿Qué es lo que nosotros estamos mirando? ¿Cuáles son los audios que están llenando nuestro oído? ¿Cuáles son los audios bueno, ahora que está tan de moda ver el YouTube, todo el mundo ve el YouTube, pero sí, los canales de YouTube, ¿qué canal tú estás mirando? Si es un canal que está edificando tu vida, si es un canal que te está ayudando a crecer espiritualmente, si es un canal que te está llevando a que interpretes correctamente la palabra, si es un canal que te está dando ánimo, hermano, míralo, porque va a ser de edificación a tu vida. Si es un canal de alabanza, si es un canal de adoración, pero nadie os engañe con palabras vanas, ¿sí? Porque por esta cosa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo éramos tinieblas, hermano, en otro tiempo nosotros caminábamos en las tinieblas, caminábamos lejos de la ciudadanía de Dios, caminábamos muy lejos y aún así el Espíritu Santo cuidaba de nuestra vida. Porque saben, en aquel tiempo donde no le conocíamos al Señor, Él tuvo cuidado de nuestra vida, porque en el futuro Él sabía que tú y yo íbamos a ser alcanzados para su gloria.
y que tú y yo íbamos a ser llamados a su obra, para trabajar en su obra. Y es por eso que en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y un hijo de luz es un hijo lleno del Espíritu Santo, es un hijo lleno del Espíritu Precioso. Y yo recuerdo una hermana en Cristo, recuerdo una hermana que asiste a nuestra iglesia, y es una hermana, es una adulta mayor, y ella muchas veces me ha dicho: hermana, anhelo la casa de Dios, anhelo de verdad estar en la enseñanza. Y sabe, el domingo que yo por alguna razón, yo no vengo a la casa de Dios, pero yo espero y miro en el reloj y digo: son las 11 de la mañana, es el tiempo que ya la congregación, la iglesia, ya está alabando a Dios. Y en ese momento yo me pongo a cantar al Señor, y saco mi libro y saco mi Biblia y me pongo a revisar punto por punto la clase de escuela dominical, aunque yo no esté presente en el templo. Cuando esta hermana me comparte su experiencia, yo me lleno de gozo, porque puedo ver en ella la llenura del Espíritu Santo. Puedo ver en ella la llenura del Espíritu Santo, porque ella ama al Señor, ella ama la casa del Señor, ella ama la enseñanza, ella ama su palabra, ella lee todos los días su palabra, ella le canta alabanzas al Señor. Hermanos, porque tú y yo somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, dice el verso 9, justicia y verdad. El fruto es la evidencia. Usted lo puede ver aquí. Esto es solamente la evidencia de la vid. Aquí está, hermanos. Es la evidencia de una planta llamada vid. Como es la evidencia, el fruto del Espíritu Santo es la evidencia en la vida del cristiano, cuando éste está lleno de Él. Comprobando, dice el verso 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. El Hijo de Dios que está lleno del Espíritu Santo, ese nunca participará de una obra infructuosa de las tinieblas. Es el que toma la autoridad de Cristo, es el que toma la autoridad de la palabra, es el que toma la autoridad de la sangre de Jesús y puede reprender toda obra perversa del enemigo. Ese está lleno del Espíritu Santo. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Así es que el cristiano que está lleno del Espíritu Santo jamás estará buscando saber lo que hacen los malvados o los no creyentes o los impíos o aquellos que no han tenido un encuentro con Jesús. No, hermanos. El que está lleno del Espíritu Santo no se involucra, no tiene comezón de saber qué están haciendo aquellos en lo secreto. Porque dice el apóstol Pablo, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Usted no tiene, ni yo, por qué estar investigando qué hacen los artistas. Ahora, hermano, también en YouTube podemos encontrar qué hacen los artistas y qué es si aquellos ya tienen ahora otra preferencia sexual y muchos son atraídos a poder saber lo que hacen aquellos en secreto. Pero quiero decirle algo, eso contrista al Espíritu Santo, eso no agrada al Espíritu Precioso. Mas todas las cosas, dice el verso número 13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta. La luz, hermano. La luz de Cristo que habita en nosotros, porque dice el verso número 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo.
Y es entonces, hermanos, que toda esta recomendación del apóstol Pablo hoy la podemos ver de esta manera. Dice el verso 15, mirad pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Primero nos dice que miremos, hermanos, miremos con diligencia, ¿sí? Con recato, con mesura. ¿Cómo andéis? ¿Cómo estamos? No como necios, sino como sabios. ¿Sí? La sabiduría de Dios es tan importante porque el cristiano que está lleno del Espíritu Santo es un cristiano sabio. Todas las decisiones se las consulta al Señor. Todo lo que va a hacer se lo consulta a Dios y nada hace por propia cuenta, sino que le dice al Señor, es bueno lo que crees, lo que quiero hacer, Señor. Tú eres mi guía, tú eres el que dirige mis pasos, tú eres el que me aconseja durante las noches, tú eres el que me muestra el camino, tú eres el que me dice lo que debo hacer. Porque dice el verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, hoy necesitamos darnos cuenta que necesitamos la llenura del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Precioso. Por eso dice el verso 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Hermano, tú y yo hemos visto a una persona ebria. Tú y yo hemos visto a una persona que está rebosada de una sustancia que ingirió en cantidades abundantes, que es el alcohol. Y esa persona manifiesta esa llenura de alcohol, ¿sí? Manifiesta con acciones, con palabra, con pensamiento, con hecho. Manifiesta lo que el alcohol está haciendo en su vida. Pero el apóstol Pablo nos dice, no os embriaguéis con vino, no, porque ahí hay disolución, ahí hay problemas, ahí hay pecado, allí hay situaciones tremendas por el alcohol. Dice, sino antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. Y esta es la invitación, hermano, a que tú y yo seamos llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo, hermano, no se logra solamente viniendo el domingo al culto, cantando alabanzas o leyendo la Biblia el domingo. No, hermano. Se logra solamente cuando tú y yo le rendimos nuestra vida completamente al Señor. Cuando hemos rendido nuestra vida y le hemos dado el control absoluto de todo nuestro ser al Espíritu Santo. Queremos que Él gobierne nuestra vida, queremos que Él gobierne todo nuestro ser. Y para ello, hermano, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que seguir a Jesús porque Él es el que gobierna nuestra vida. Someter nuestra vida al Señor, darle el control absoluto de toda nuestra vida, de todas nuestras decisiones, hacerlo el Señor de nuestra vida. Eso significa rendirse al Espíritu Santo. Y tal vez llegará el momento en que estemos delante de Jesús y el Señor nos diga, ¿por qué me llamáis Señor? Y no haces lo que yo os digo. Y no hiciste lo que yo te dije. Hermano, ser llenos del Espíritu Santo es someternos a la voluntad del Señor. Y esto no es meramente algo emocional, no. Esto no es emocionalismo. Esto no es solamente que en el momento del culto yo sentí algo tan maravilloso, tan grande, sentí el fuego que me quemaba, sentí que mis manos ardían, pero es solo un momento. No, la llenura del Espíritu Santo es permanente, hermano, porque después de la llenura viene la plenitud del Espíritu. Y la plenitud del Espíritu, hermanos. Tenemos que saber, hermanos, que hoy más que nunca
Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque cuando la iglesia esté llena del poder del Espíritu Santo, cuando toda la iglesia esté llena del poder del Espíritu Santo, hermano, cosas maravillosas van a pasar, van a suceder. Así es que, de lo contrario, cuando nosotros solamente estamos trabajando, teniendo actividades y muchas veces solamente es mero activismo, hermano. Pero el activismo sin la llenura del Espíritu Santo es como si fuéramos a una asociación civil solamente. Es como si trabajáramos para la Cruz Roja. Es como si trabajáramos para un centro de beneficencia pública. Es como si trabajáramos ayudando a los demás porque nos gusta el altruismo. No, hermano. El Señor nos llama a una tarea más importante. El Señor nos llama a ser llenos del Espíritu Santo. Y para ser llenos, hermanos, necesitamos primeramente ver cómo trabajaba la iglesia primitiva. Y allí en Hechos capítulo 13 yo creo que todos nosotros hemos leído el libro de los Hechos, que también se le conoce como el libro de los Hechos de los Apóstoles y del Espíritu Santo. En el capítulo número 13, ahí vemos, hermanos, cómo empieza la obra del Señor, cómo empieza la iglesia a trabajar, y de una manera hermosa. El Señor llama a Saulo y ellos estaban ayunando y el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra. Y ellos, hermanos, tenían un trabajo que hacer, pero el requisito, hermanos, es que fueran hombres llenos del Espíritu Santo. Y entonces estaba allí, en aquel tiempo, hermanos, vemos que ellos necesitaban estar llenos para hacer el trabajo. Es el capítulo 6 de los Hechos, donde vemos cómo se eligen a los 7 diáconos. Y podemos ver aquí, ¿no? Que ellos, dice el verso número 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Este es el trabajo de todos los que de alguna manera el Señor ha puesto al frente de la iglesia. El trabajo principal de liderazgo de la iglesia, hermano, es solamente la oración y estar empapados de la palabra. Porque la iglesia tiene que ser involucrada a ese trabajo que la iglesia debe hacer. Pero para trabajar en la obra del Señor necesitamos esa llenura del Espíritu Santo. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Y vemos en el verso número 8 que dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y ahí podemos darnos cuenta. Pero al final, hermanos, del capítulo 13 de Hechos, aquí podemos ver, dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y la pregunta es: ¿cómo nos llenaremos tú y yo del Espíritu Santo? ¿Cómo nos llenaremos, hermanos? ¿Cómo nos llenaremos? Ya lo leímos en todo el capítulo 5 de Efesios. Allí está la clave para que tú y yo seamos llenos del Espíritu Santo. Y en algunas ocasiones hemos escuchado cuando algún hermano ha dicho: me tengo que llenar del Espíritu Santo para poder vivir en santidad. Hoy yo te digo que no es así. Cuando vivas más en santidad, te llenarás más del Espíritu Santo. Cuando vivamos en santidad, cuando vivamos esa santidad, y es entonces que alcanzaremos la plenitud
del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo, hermanos. En griego se le llama plero. Esa es la palabra griega, plero, para estar lleno, para estar completo, para estar en esa plenitud del Espíritu Santo. Y nos dice la palabra del Señor, ya lo leímos en Hechos 13:52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y así vemos, hermanos, infinidad de citas bíblicas donde se nos habla de la llenura del Espíritu Santo, de la plenitud del Espíritu Santo. Porque los hijos de Dios, hermanos, debemos anhelar, y es la meta de cada cristiano que ha entendido su dependencia al Señor, estar lleno del Espíritu Santo, llenar hasta arriba, estar completo, estar lleno, hermanos. Los hijos de Dios debemos ir renovándonos todos los días al experimentar constantemente la plenitud del Espíritu Santo. Él debe llenar a los cristianos de continuo, permanente y abundantemente, para que el Señor nos dé más de su Espíritu Santo. Y nos va a dar más de su precioso Espíritu Santo. Y llenos del poder de su Espíritu Santo, podamos ser útiles en la adoración, en el servicio, en el testimonio y en la vida de muchos aquí en la tierra. Que en esta noche, hermanos, en esta tarde-noche, hayamos comprendido qué significa estar llenos del Espíritu Santo. Estar llenos de la presencia del Espíritu Santo. Estar llenos, hermanos, debemos anhelar como anhelamos tomar el agua cuando tú y yo tenemos sed. Anhelamos beber el agua pura, el agua viva, el agua limpia, el agua cristalina, el agua que simboliza la palabra de Dios, hermanos. Y allí en Juan capítulo 7, Juan capítulo 7, dice el verso número 37: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hermanos, si la fiesta de Shavuot es para recordar las tablas de la ley que el Señor le dictó a Moisés en el monte Sinaí, y es una gran celebración para el pueblo judío, para nosotros celebrar Pentecostés es celebrar al Espíritu Santo que está con nosotros y que está en nosotros, y que Él anhela que estemos llenos de Él. Llénate de la presencia del Espíritu Santo. Y para que lo logremos, hermanos, es sumergiéndonos en la palabra, llenándonos de la palabra, viviendo vidas conforme a la palabra, sujetándonos a lo que nos dice la palabra, anhelando ser obedientes a la palabra. El Señor nos ha dejado a su Espíritu Santo. Cuando Jesús se fue, Él dijo que dejaría con vosotros al Espíritu Santo, el que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oremos a Dios y digámosle al Espíritu Santo:
que nos llene de Él, que nos llene de su presencia. Todos los días nos llene de Él. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la bendición que tú me das, Señor maravilloso, de poder compartir con tu iglesia, Emmanuel, esta palabra. Ser llenos de tu Espíritu Santo. Hoy más que nunca tu iglesia necesita la llenura de tu precioso Espíritu Santo, Señor maravilloso. Y una vez que tengamos esa llenura, podamos ser plenos en el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, para vivir esas vidas consagradas, esas vidas apartadas, esas vidas que caminan en santidad todos los días, porque vemos que los días son malos, Señor. Que cada día anhelemos, Señor, vivir esas vidas consagradas. Dejemos todo aquello que nos aparta de ti, todo aquello que nos separa de ti, todo aquello que el mundo ofrece, pero que nada tiene que ver con una vida de santidad, con una vida genuina delante de ti, Señor. Ayúdanos, por favor, y llena tu pueblo, llena tu iglesia. Llena a todos tus hijos en el nombre precioso de Jesús. Es un trabajo en donde el Espíritu Santo está disponible, pero también hay otra parte que nos corresponde a nosotros. Vivir vidas, Señor, dispuestas a hacer tu voluntad, dispuestas a obedecer, dispuestas a caminar contigo, Espíritu Santo, a tomarnos tan fuertemente de ti, que todo lo que hagamos sea para gloria de tu hermoso nombre, sea para la gloria tuya, sea para darte la gloria, la honra y la alabanza, desde ahora y para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor les siga llenando de su presencia. Amén. Yo navegaré en el río de tu espíritu y allí adoraré al Dios que me amó. Yo adoraré
allí